92.5 Forever Radio. Salud en lo que usted quiere oír. Con el auspicio de... Con los médicos del Omni Hospital ya no necesitas salir del país para realizarte cirugías complejas con la seguridad que buscas. Contamos con quirófanos equipados con toda la tecnología necesaria para garantizar la seguridad de nuestros profesionales al momento de realizar procedimientos de alta complejidad y mínimamente invasivos, logrando una recuperación rápida y de menor riesgo. Nuestras certificaciones nacionales e internacionales nos convierten en uno de los mejores hospitales de tercer nivel del país y estamos listos para atenderte. En Omni Hospital honramos la vida. Muy bien, regresamos y ya tenemos a nuestro invitado, al doctor Freddy Andrade, psicólogo. Doctor, buenas tardes. Gracias por estar hoy con nosotras. Buenas tardes, Andrea. Gracias a usted por la invitación. Perfecto. Bueno, se acerca, doctor, la Navidad, obviamente un tiempo importante de compartir en familia, que es lo que generalmente se dice y es lo más bonito, por decirlo, de Navidad. Pero hay también temas que, o personas o familias que quizás no pueden pasar porque han perdido pues algún ser querido justamente previo a la Navidad o en meses antes. ¿Cómo sobrellevar este duelo justamente en esta fecha donde siempre el punto principal es amor, paz, familia y más? ¿Cómo poderlo sobrellevar? Bueno, Andrea, en principio creo que es importante describir lo que es el duelo, ¿no? El duelo es la reacción a la pérdida, ¿no? Y el duelo lo que se hace es un proceso de adaptación emocional tras vivir la pérdida de un ser querido. Y justamente estas épocas de Navidad, estas épocas de fin de año son épocas de encuentro familiar, son épocas de celebración y no está el familiar o el ser querido con quien compartíamos estas fechas, ¿no? El duelo en esa primera fase, ¿no? de la pérdida, que generalmente dura un año y que nosotros los psicólogos clínicos tratamos de respetar ese año en que la persona, el familiar vive la pérdida de un ser querido, tiene toda la necesidad de buscar bajo la manera natural de elaborar ese duelo. Por tanto, es totalmente normal que una persona extrañe a su ser querido, llore a su ser querido, sufra a su ser querido y que en estas fechas tan especiales se haga tan difícil su ausencia. Y efectivamente, como usted lo menciona, son fechas en las que nosotros solemos compartir con nuestros seres queridos y al no ver a un familiar, algún amigo que solía estar en la mesa con nosotros en estas fechas ya no esté, duele bastante. Ahora, usted estaba conversando un poco acerca de esas fases del duelo, esas etapas del duelo, pero ¿qué podríamos hacer nosotros si en estos casos, por ejemplo, se viene Navidad y justamente hemos perdido algún ser querido, algún familiar o algún amigo a lo largo de este año 2022? ¿Qué podríamos hacer específicamente en estas fechas para poder honrar la memoria de este ser querido y que por supuesto no nos duela tanto la pérdida o la falta que va a tener ese día de Navidad? Pedirle a un familiar que no le duela tanto la pérdida de un ser querido es realmente difícil. Por lo contrario, nosotros le pedimos que viva, digamos, esa pérdida. Sí. Lamentablemente, escuchamos y vemos en las redes sociales y en todos lados que debemos ser fuertes, que debemos tener resignación, que debemos superar la pérdida, pero justamente eso, socialmente nos han enseñado a celebrar la vida, a celebrar el cumpleaños, pero cuando se trata de la muerte, socialmente se nos exige que tenemos que sobrellevar esto lo más pronto posible. Nosotros creemos que esto es un gran error. Eso tiene, digamos, un proceso adaptativo y que la persona debe y tiene todo el derecho de vivirlo. Si bien es cierto que lo respetamos un año, porque creemos que un año clínicamente, científicamente, es el tiempo en el que esta persona, el familiar o la persona cercana vive todas estas fases del duelo, ya después del año sí comenzamos a intentar de que el paciente comience a transformar esa imagen de la persona, esa imagen del ser querido, en algo más que tristeza, en algo más que depresión, en algo más que añoranza, ¿no? Sí. O sea, la idea de todo esto es que después de todo este proceso,
la persona no es que no lo extrañe, sino que lo vea de una manera transformada, diferente, ¿no? Donde pueda tener conciencia de que la persona ya no está en este mundo terrenal, que evidentemente extraña o lo extraña físicamente, pero que pues de alguna manera internalizar de que ya no es posible tenerlo. Entonces, si bien es cierto que la idea es disfrutar de estas Navidades, lo podemos hacer con un recuerdo bonito de la persona a quien perdimos, con todo eso que vivimos, las experiencias que creamos junto a esa persona. Ahora, doctor, hablamos ahorita solo de sobrellevar el duelo, o sea, la pérdida de alguien. ¿Qué otros temas también usted como psicólogo ha recibido de pacientes en estos meses o en estas fechas importantes? En relación a la pérdida, bueno, fíjate que después de pandemia muchísimo, Andrea, todo lo que tiene que ver, digamos, con la pérdida, con el duelo, con la ansiedad, con la depresión. O sea, en estas fechas se maneja, digamos, todo, digamos, el bagaje emocional que el ser humano puede experimentar en su vida, la vamos a tener, digamos, como más vivida en esta época. En esta época somos mucho más emocionales. Si tú me preguntas cómo nosotros podemos sobrellevar estas fechas en relación a problemas cotidianos, correcto, en relación al duelo, en relación a todo esto, yo te diría que sigue siendo internalizando y teniendo conciencia plena de que a pesar de que perdimos a un familiar o a pesar de que tenemos un problema, tenemos la necesidad por el resto de nuestros familiares, por nuestras personas cercanas, incluso por nosotros mismos, de internalizar de que hay un día a día que tenemos que seguir viviendo por ahí por nosotros. La idea es conciencia plena, o sea, y esta es una frase muy en boga ahora por aquello del mindfulness. La conciencia plena implica el aquí y en el ahora. Si bien es cierto que puedo en algún momento extrañar a un ser querido que murió, o mi pensamiento va hacia algún problema que tengo en ese momento, cuando se trata de la fecha de compartir, cuando se trata de la cena de Navidad, cuando se trata del compartir en familia, el aquí y el ahora me ayuda. Ubicarme que estoy en el aquí y en el ahora, que me puedo permitir disfrutar de esta comida, le permito disfrutar de este compartir, y eso no significa que no me duela la pérdida, o eso no significa que no tenga problemas. El aquí y el ahora me ayuda a situarme y a ubicarme en el contexto. Y justamente tocando este tema, doctor, también hay casos y situaciones en que, por ejemplo, digamos, hemos perdido algún abuelo o alguna abuela, y en lo general, mamá de nuestro papá o mamá de nuestra mamá, etcétera, etcétera, los hijos, los más pequeños, tienden a no visualizar tanto el dolor como lo hace un adulto, de la pérdida específicamente, que es lo que estamos conversando. Y muchas veces son estos padres de familia que tienden un poco a no mostrar ese lado sensible, ese lado de dolor que están cargando ellos, justamente para que los niños o los hijos no vean que los papás están sufriendo por esa pérdida, y que ellos, refiriéndome a los hijos, no se sientan tristes y no sientan esa ausencia del familiar que ya no se encuentra con nosotros. ¿Qué tan sano o qué tan no recomendable, por así decirlo, sería que los padres aguanten o repriman ese dolor o ese sufrimiento que tienen internamente por la pérdida de su papá o de su mamá? Clínicamente esto nos lleva a muchos problemas, a muchas psicopatologías incluso, ¿no? Porque reprimir la escala emocional es algo grave. Creo que el ser humano, en relación a las esferas digamos, de lo que lo constituye, pensamiento, emoción y conducta, siempre pensamos que lo que nos gobierna es el pensamiento, y nada más alejado de la realidad. Lo que nos gobierna son las emociones. Nosotros decidimos, hablamos, pensamos incluso a través de la emoción. Todo se regula allí, en las emociones. Si nosotros reprimimos a un niño de sus emociones, vamos a tener problemas más adelante con él. Ahora mismo estamos teniendo graves y serios problemas con temas depresivos. Realmente el tema de la depresión infantil es un tema grave, y que estadísticamente después de la pandemia ha aumentado considerablemente, y reprimir, digamos, esta emoción que puedes sentir y que tiene todo el derecho de sentir y vivir un niño por la muerte de un familiar, de un ser querido, es realmente importante. Recuerda que para nosotros es importante vivirlo. Incluso cuando muere un familiar, nosotros recomendamos, contrariamente a lo que dice la sociedad, nosotros recomendamos que el niño vea a ese familiar en el féretro, que viva aquel duelo, que viva
el ritual, digamos, de la muerte, el entierro, el sepelio, todo esto, porque esto le va a ayudar a entender a través de este ritual que ya el familiar no está, que ya no está, el familiar fallecido. Doctor, para finalizar, ¿qué tan importante o necesaria tiene que ser quizás la terapia días antes a una reunión navideña? En pacientes, obviamente, con esto de que aún no superan cierto tipo de duelo, etcétera. Bueno, fíjate que nuestras consultas ahora están justamente por eso, porque buscan un poco la ayuda, ¿no? de cómo sobrellevar que incluso personas que no desean, que no quieren estar en estas reuniones familiares. Sí. Justamente ayer recibí un par de pacientes que me decían, hoy voy a decorar mi casa y es obligado porque voy a recibir visita. Entonces, la idea es entender en principio si realmente quiere y aceptar si quiere participar en esa reunión. La terapia previa a esto nos ayuda primero a, insisto en el término de conciencia plena, a sincerarnos con nosotros mismos si queremos hacerlo, si queremos participar. Y si queremos participar de ello, tenemos que permitirnos o no realmente estar involucrados en esa reunión, involucrados, compenetrados, conectados con nuestros familiares. El tema de la terapia o una sesión terapéutica previa a esto nos ayuda realmente a tomar una decisión y a saber cómo sobrellevar esta situación que es evidentemente muy positiva para la familia, pero para que el que sufre un dolor de pérdida es realmente difícil. Conversamos justamente con el doctor Freddy Andrade, quien es psicólogo, sobre un tema tan importante que también hay que tocarlo en estas fechas, que es cómo sobrellevar el duelo. Doctor, para poder finalizar la entrevista, algunas recomendaciones que usted nos pueda dar específicamente para los oyentes de Radio Forever que en estos momentos se encuentran en esa etapa de duelo, superando alguna pérdida que han tenido a lo largo de este año y que no se sienten con esa energía o con esa felicidad, por así decirlo, de poder celebrar la Navidad y el Año Nuevo. Creo que como reflexión no solamente lo que tiene que ver con el duelo, porque el duelo genera una situación mucho más compleja, mucho más complicada en relación a la salud mental, que tiene que ver con la depresión. Yo invitaría a todos nuestros oyentes que visiten a un especialista si sienten que hay situaciones donde no consiguen sentir emoción, no consiguen sentir la necesidad incluso de participar en las reuniones o fiestas de Navidad con sus seres queridos. Creo que realmente debemos tener en cuenta que la depresión es la post-pandemia que se creó pandemia. Ahora aumentaron considerablemente las estadísticas de pacientes deprimidos y es una enfermedad que ahora los que estamos en las ciencias de la salud mental estamos tratando de combatir. Entonces, la invitación es a aquellas personas que sienten o que tienen un familiar que consideran que están pasando o atravesando por una situación como esta, que visiten al especialista definitivamente. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por sus recomendaciones, por este tiempo y también le deseamos una feliz Navidad anticipada. Feliz Navidad para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias al Omni Hospital conversamos con el doctor Freddy Andrade, psicólogo, de este tema importante, definitivamente, de cómo sobrellevar el duelo en estas Navidades, en estas fiestas. Nos vamos a un corte y regresamos. Lo que usted quiere oír. Ahora un espacio de publicidad Forever. La alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero del 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas